Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Potencial Humano, el espacio donde nos aunamos todos los entrenadores, fisioterapeutas y aficionados del entrenamiento para aprender y nutrirnos más, tanto de la evidencia científica como de la experiencia de muchos profesionales. En esta ocasión traigo a uno de esos profesionales que además desborda experiencia. Él empezó en esto del entrenamiento antes de que yo naciese. Y no solo eso, sino que se dedica activamente al entrenamiento. En el rendimiento físico, ha trabajado mucho en el ámbito de la salud, pero también en la investigación y es docente universitario. Estoy hablando de Juan Ramón Heredia. Él ha aportado mucho a día de hoy a nuestro campo, a nuestra profesión, para lo cual debemos estar muy agradecidos, y en esta charla nos va a aportar mucho, nos va a contar mucho de aquello que ha estudiado, en lo que ha contribuido, cómo lo aplica con sus deportistas y en qué berenjenales anda metido ahora mismo a nivel de investigación, qué preguntas se hace, qué quiere responderse. Así que sin más, vamos a esta charla que, como verás, es súper interesante y estoy seguro que te va a aportar muchísimo. Si te gusta este podcast, recuerda que tienes la posibilidad de escribirnos, de solicitarnos preguntas, invitados, y daremos respuesta en futuros episodios. Para eso tienes que meterte en nuestra página web, Canal Potencial Humano, en el apartado de podcast, y tienes un pequeño formulario para registrar tu pregunta, tu duda, tu inquietud, y que nosotros la resolvamos siempre que esté dentro de nuestro área de competencia aquí en el podcast. Así que sin más, te dejo con la charla de Juanra y mía. Espero que la disfrutes y le saques mucho partido. Por un lado, sigo vinculado con el grupo de mi director de tesis y de todo el grupo de biomecánica de la Universidad Miguel Hernández. Todavía estamos recogiendo los frutos del trabajo de muchos años. Y yo creo que la Universidad Miguel Hernández tiene uno de los mejores grupos del mundo, desde luego de Europa y del mundo, en biomecánica de la columna. Y el liderado Vera, por Fran Vera, ¿no? Sí, el doctor Vera, el doctor Francisco José Vera es un investigador. Es una excelente persona, porque no entiendo que uno sea buen investigador, buen docente, si no es buena persona. Pero es muy... es un grupo que tiene unas líneas de investigación muy potentes. Entonces, todavía estamos recogiendo un poco esos frutos. De hecho, ayer me escribieron por un artículo que está pendiente. Entonces, ahí hay muchas cosas chulas que están por salir, porque en 2018-19 fue la primera vez que se definió realmente, y especialmente en mi tesis, junto con la de Amaya Prat, la doctora Amaya Prat, definimos la intensidad de entrenamiento de estabilidad. Eso es un paso importante, porque estabilidad del tronco, porque en realidad lo que llamamos core, que algunos dicen que no existe, ¿no? Porque me hace mucha gracia. Es decir, el core no existe. Bueno, pues si quieres ser riguroso, sí, pero tampoco existe el sistema digestivo. Es decir, tú abres un cadáver y buscas el sistema digestivo, no está. El sistema digestivo es un conjunto de órganos que crean un sistema y una función. Ni hay un sistema cardiovascular, ni un sistema cardiorrespiratorio. Son un conjunto de órganos que hacen precisamente una función. Entonces, el core es exactamente eso. La ignorancia de afirmar cosas que están además, que caen por su propio peso, desde el punto de vista de la evidencia científica, pero también de las bases del conocimiento, pues nos sitúa, ¿no? Entonces, era curioso que toda la investigación que se ha hecho sobre el trabajo de estabilidad del tronco nunca sabía para nadie a decir, bueno, y cuando yo hago un ejercicio de este tipo, ¿a qué intensidad entreno y cómo defino la magnitud de carga? Entonces, esa pregunta a mí me preocupaba, porque yo en eso soy un poco obseso, ¿no? En mi trabajo. Es decir, yo cuando hago algo quiero saber lo que hago. Sé que me puedo equivocar, seguramente me equivocaré, pero quiero saber lo que hago, porque los entrenadores podemos acertar. El ejercicio es muy bueno, ¿eh? Es decir, un reloj parado da la hora bien 2 veces al día. Entonces tú puedes acertar, pero si no sabes lo que haces, has acertado o no, pero no sabes lo que has hecho. Entonces es difícil volver a acertar o saber si te has equivocado dónde y cómo corregirlo. Entonces a mí me obsesionaba siempre decir, bueno, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Por responsabilidad de la persona que entreno. Y esa pregunta de estos ejercicios, ¿a qué intensidad entreno? ¿Un 40, un 50, un 60?
no existía, no se había definido, y sin embargo hay muchos estudios sobre estabilidad del tronco, pero no se había definido la intensidad. Esa intensidad no se define. Un metaanálisis muy reciente, hace un poquito, antes de mi tesis, hablaban de eso, de que realmente no se definía. Observaba los datos y no se definía la intensidad. Y esa pregunta la pudimos resolver y plantearla. No sé si todavía tiene pozo entre los entrenadores, pero la hemos resuelto. Creo que se ha resuelto, que todo el grupo del doctor Francisco José Vera y de Elche ha conseguido resolverla, y ahora están saliendo datos muy interesantes sobre cómo podemos encontrar los estímulos más adecuados para cada población. Y estamos viendo, por ejemplo, y son datos que ahora saldrán en un próximo estudio, que muchos de los trabajos que se hacen en el suelo, tipo planchas, etcétera, hay que definir bien la intensidad, y que cuando utilizas una intensidad determinada, pues para mejorar ciertas tareas no son muy útiles, pueden no ser lo más adecuado en esa población de sujetos muy activos, jóvenes. Sin embargo, si coges otra población de personas mayores, personas con baja condición física o que tengan algunos problemas de control motor, ahí sí que son útiles esos ejercicios. Entonces, se está avanzando en el conocimiento de cuáles son los estímulos más adecuados para mejorar eso. Y eso me parece muy relevante. Entonces, estamos todavía recogiendo eso. Es una línea que me parece muy potente y con la que, bueno, todavía estamos ahí. Y luego aquí en la universidad yo tengo la suerte de formar parte de un grupo de investigación en el que tenemos distintas líneas. Una tiene que ver con el entrenamiento, la magnitud de carga y la fatiga, porque es otro gran desconocimiento, porque claro, la gente confunde intensidad con fatiga. Te vas a ver entrenamientos de CrossFit y hablan de alta intensidad cuando en realidad estamos midiendo y las intensidades no son excesivamente altas. Es más, posiblemente los que más rinden entrenan a menos intensidad. Y esa es una línea que me parece muy interesante, que hemos ido desarrollando desde hace ya años. Empezó José Luis Mate aquí y seguimos nosotros también con ella y él con nosotros. Luego, dentro de esa línea, ahora hemos empezado una muy chula este año, que yo tengo mucha ilusión porque han participado muchos alumnos y muchos compañeros, profesores, que está basada en cómo cambia el orden de los ejercicios y su agrupación, cómo cambia el grado de esfuerzo que supone cada ejercicio. De manera que, por ejemplo, con los circuitos estamos midiendo, cambiando el orden de los ejercicios y demás variables, cómo pueden haber cambios, y estamos encontrando cosas muy interesantes que seguramente se publicarán el año que viene. Estoy codirigiendo una tesis con un tema que a mí me parece apasionante, que es los efectos de utilizar tiempos de recuperación en los cuales se hace una recuperación activa, especialmente con estiramiento, con técnicas de estiramiento, y cómo afecta pues, al rendimiento neuromuscular o a las ganancias de masa muscular. Y esa tesis también me hace mucha ilusión porque es un tema muy interesante y que creo que ahora está también llamando mucho la atención. Y el estiramiento, la aplicación de estiramiento, de técnicas de estiramiento en sí, es otro campo totalmente en el que no se ha hecho demasiado, y lo que se ha hecho es muy discutible. Ahora tengo la oportunidad de ir a Brasil y coincidiré con David Bem y espero hablar con él sobre esto porque él ha publicado mucho. Esta tesis me hace especial ilusión. Tenemos también un grupo de investigación en mujer. De hecho, ahora estamos con los datos porque hemos valorado distintas variables, además variables muy interesantes, porque no solo hemos medido la fuerza, sino hemos medido, por ejemplo, con ecografía y con inteligencia artificial, cambios que hay a nivel histológico, de la arquitectura muscular, de capacidad de generar tensión en el músculo. La inteligencia artificial nos está permitiendo muchas cosas, y lo hemos hecho en distintas fases del ciclo menstrual para ver si realmente esos cambios que teóricamente se plantean, porque hay mucha discusión sobre esto también, ¿no? Sobre que esos cambios realmente no sé si siempre lo hemos medido de forma adecuada, ¿no? Primero por cómo se ha medido el propio ciclo menstrual, pero también porque, claro, medimos la fuerza, pero ¿cómo medimos la fuerza? Medimos los cambios. Tú me dices, no, tengo más capacidad, por ejemplo, los ligamentos son más laxos o pueden ser más laxos porque hay un aumento de la relaxina y tal. Bueno, vamos a medir eso, vamos a medirlo de verdad y vamos a ver si eso ocurre, ¿no? Entonces, una facultad de ciencia de la salud como esta, con un trabajo multidisciplinar entre distintas facultades, bueno, grados, hemos hecho una investigación como esa. Tenemos ya 20 chicas medidas, bien medidas, son chicas jóvenes,
deportistas, y ahora también queremos hacerlo en deportistas de alto rendimiento. Me parece que la línea de mujer también los próximo año o 2 años va a dar frutos muy interesantes. Tenemos una línea de olimpismo que hemos empezado este año y que bueno, también me ilusiona. Lo que pasa es que bueno, se me escapa un poco más de mi área, pero hay muy buena gente trabajando en ella. Y luego hay una parte de resistencia en la que estamos validando algunos dispositivos, analizando algunos dispositivos, porque a veces salen muchos dispositivos para medir cosas, consumo de oxígeno, pero a veces medir es muy importante, pero a veces es mejor no medir que medir mal, porque un dato incorrecto o inadecuado puede generar un problema en la persona que entrenas y un problema en la información que sacas de lo que tú has medido. Entonces veo muchas veces a gente midiendo ya no solo población sana, sino población con patologías, cáncer o patologías cardiovasculares, midiendo mal. Entonces, claro, si medimos mal, esto es un gran problema. Y estamos ahora mismo analizando algunos dispositivos de medición de la condición física y también, especialmente pues, estamos con algunos analizadores de gases y también veremos próximamente algún artículo sobre esto. O sea que, bueno, tenemos como 5 o 6 líneas. Total, nada. Pero tenemos buen equipo y las personas, para mí las personas son muy importantes. Yo si algo recalco aquí en la universidad en la que estoy, es que si estoy aquí es porque hay buen grupo y buen ambiente, que eso no ocurre en todas las universidades. Yo he tenido la suerte de estar en otras y a veces los egos y yo publico y tú menos y yo más y no sé qué. Aquí no, aquí nos hacemos preguntas para intentar ayudar a los entrenadores, investigamos para intentar ayudar a los entrenadores, a los profesionales, e intentamos que se beneficien de ello los alumnos. Los alumnos desde el primer día están con sus TFGs, midiendo, analizando, y aquí no hacemos TFGs que no tengan ese corte, ese perfil. No hacemos cosas que no sean útiles y que al alumno le despierte cuestiones. O sea que, bueno, eso me motiva mucho también. La verdad que, joder, un montón de líneas. Ya solo con lo que me has contado podría cerrar el ordenador, el guión, y nos da para 4 o 5 episodios. Pero, o sea, me gusta mucho porque son líneas de investigación que a priori, según tú me las cuentas, tienen mucha aplicación práctica. Efectivamente, sí. Para el técnico, para el entrenador. Como bien dices, que a lo mejor no es publicar por publicar. No. Y que sí que se le va a poder dar una aplicación práctica. Entonces, fíjate que la producción me da igual, pero ayer precisamente con una compañera, Vanessa, una doctora que tenemos aquí que da la parte de psicología, hablaba de un proyecto para el año que viene de investigación que me parece muy interesante. Nosotros aquí hacemos un estudio, hemos hecho un estudio con personas que tienen patologías y que vienen a hacer ejercicio físico y les hacemos un seguimiento de 1 año, ¿no? Tenemos ya los datos y el año que viene, hablando con ella, me decía, mira, y yo le decía, mira, yo me pregunto, ¿cuáles son las barreras que tiene una persona para dejar un programa de ejercicio físico? ¿O por qué las personas no hacen ejercicio físico? ¿O por qué apenas el 40% de la población hace ejercicio físico y es prácticamente el mismo porcentaje que hace 10 o 20 años? Es decir, realmente el pastel del ejercicio físico sigue siendo el mismo. Nos lo hemos repartido en más cosas, ¿no? Entrenamiento personal, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad no estamos impactando en un 60% de la población que no lo hace. Y a mí esas barreras, sin ser yo experto, me interesan. Y hablando con la profesora, le decía, mira, el año que viene vamos a hacer un estudio sobre eso. Porque a mí me interesa conocer, y yo no me creo ni los motivos por los cuales la gente muchas veces hace ejercicio, ni los motivos por los cuales no lo hace. Es decir, a mí si preguntas a la gente te dirá, no, yo lo hago para sentirme bien, por salud. Y yo te digo que el 60% de eso es mentira, lo hacen para verse guapos o para estar estéticamente bien. Y lo demonizamos, ¿no? Decimos, no, eso no es el... Pero oye, a mí me parece bien. Si a mí el motivo por el que tú lo haces me da igual. Pero no me creo el motivo por lo que lo haces de mucha gente, ni me creo el motivo por el que no lo haces. No, porque no tengo tiempo. A ver, mira, tiempo tienes. El problema es gestión del tiempo. No sé, no me termino de creer esas encuestas o esos datos de las razones por las que yo creo que tendríamos que dar un giro de tuerca. Y me compró la idea. Y el año que viene vamos a hacer algún diseño para ver si conseguimos dar herramientas por parte de expertos en psicología, de por qué la gente pues, hace un programa y lo abandona o no inicia un programa. Aquí tenemos una
una muestra enorme en la universidad, enorme, y el pueblo, porque el pueblo vienen del centro de salud, vienen, y podemos hacerlo. Entonces, esas son las preguntas que a mí como entrenador, yo digo, bueno, ¿y por qué en el ámbito de la salud la gente no consigue impactar en esa población? Pues esas son las cosas que deberíamos preguntarnos y nos apoyamos en, ya insisto, aquí tengo la suerte de tener compañeros que son especialistas en distinto área. En otras áreas a veces esa relación multidisciplinar o interdisciplinar no ocurre, porque en otras facultades te vas a hablar con el compañero de psicología y está en otra cosa, o el de fisioterapia. Entonces, esto es lo que me gusta de aquí. O sea, que... No, es muy interesante además nosotros los entrenadores que tendemos a hacer unos círculos de gente que es un poco como nosotros, a veces nos alejamos de la realidad. Sí. Entonces yo he estado en centros de entrenamiento trabajando entrenamiento personal, que la gente viene a por un entrenador personal, entonces ves el ambiente de trabajo, la cultura allí, y dices, joder, sí que estamos avanzando, pero a lo mejor luego echas los ojos fuera y dices, no. Sí, entonces, hacer cosas que nos pongan en contacto con la realidad y entenderlo es súper clave. Sí. Y bueno, de esas líneas de investigación yo tenía aquí apuntado, lo primero hablar un poquito del tema de la estabilidad del tronco, del core. Como bien has hablado, yo sí que es una incógnita que tenía de hace tiempo. Creo que el core fue mi primera línea de investigación, partiendo de la base de que yo no soy investigador, de lectura profunda a nivel científico, y sí que son incógnitas que a mí se me despertaban. Uno, cómo cuantifico la carga de ese tipo de trabajo, y dos, cómo mido el efecto también, que es complejo. Entonces, lo poco que yo veía era trabajo de laboratorio, poco extrapolable al campo, ¿no? Era pues en un laboratorio de biomecánica, sentarse con biofeedback, con una pantalla, ver cómo controla la pelvis, sentado. Primero que no terminaba de entender que eso cuantificase la intensidad y por supuesto extrapolarlo. Entonces, has dicho mucho, has alegado mucho a que hemos dado respuesta, pues a ver si puedes compartir un poco de esa respuesta. Sí, es muy fácil. Yo lo veo muy fácil porque después de mucha discusión, lo bueno, yo creo en los procesos, a mí me han dado, si me lo permiten, verdaderas hostias en discusiones, y yo creo que la gente a veces tiene miedo a cometer errores. Yo creo que de lo que más he aprendido en mi vida es de errores. Yo siempre digo, he tenido la suerte de entrenar a campeones olímpicos, a campeones del mundo, pero me he equivocado con más deportistas de los que he acertado. Es más, de los que ellos han conseguido algo. Yo con este tema, pues una vez se cree que sabe mucho, por eso yo creo que uno siempre tiene que intentar acudir a los mejores para discutir con ellos. Es decir, yo ahora estoy en una línea, no la he nombrado antes, pero de sarcopenia, que es otro problema importante, y yo tenía planteamientos y lo que hice fue irme a Klujentov y hablar con Klujentov, porque creo que tienes que hablar con los que saben mucho para poder decir, bueno, no voy mal encaminado, o que te llevan hostias y digas, bueno, pues toca aprender, no pasa nada, y escucha, que esto no, al contrario, yo me acuerdo la primera vez que, ahora todo el mundo habla de mioquinas, pero yo la primera vez que escribí un artículo de mioquinas hace años con algunos compañeros, a mí la revisión la guardo todavía hoy, porque me dieron por todos lados, llegaron a afirmar, ustedes se creen que saben algo, pero están diciendo barbaridades. Entonces, pues sí, porque su ego de repente dice, yo sé un montón de esto y tal. En core pasa un poco esto, ¿no? Hemos tenido discusiones, hemos hablado mucho. Claro, yo venía, yo el core siempre lo he tenido ahí, lo he trabajado, lo he analizado, llevo muchísimos años, pues llevo 32 en la profesión, pues creo que llevo los 30 años intentando entender todo esto que tiene que ver con la columna y aterrizas en un grupo como el de Fran y demás y empiezas a ver cosas, ¿no? Y además yo tenía la suerte de integrar el entrenamiento y yo me acuerdo que hablando con ellos les decía, mirad, yo tengo claro cómo definir la intensidad del volumen en entrenamiento de fuerza. Es decir, la intensidad es el grado de esfuerzo, es un grado de esfuerzo. O sea que grado de esfuerzo, y tengo que decir que ese grado de esfuerzo lo tengo que representar con algo. Y ese algo es la primera repetición, la velocidad de la primera repetición, porque cuando yo hago más de una, el volumen ya está por en medio. Y entonces ya no es intensidad como tal. La intensidad máxima sería la máxima, el grado de esfuerzo que te representa la primera repetición de algo que tú haces. Exacto, sí, la intensidad que representa esa carga. Claro, y el volumen sería el grado de esfuerzo, fíjate que se define igual, que representa un porcentaje de pérdida de velocidad, o en este caso un número de repeticiones que tú haces y una pérdida de velocidad que tú generas. ¿Qué pasa con el core? Que nos situamos ante la realidad de decir, bueno, es un grado de esfuerzo. En realidad no. En realidad no, porque
no podemos entenderlo como tal, porque el core en sí mismo no implica un desafío desde el punto de vista de la fatiga o de aplicar fuerza. El core, la fuerza es un elemento, una parte dentro del core, porque los músculos se van a activar para mantener una posición, una trayectoria, pero no viene bien representada por una magnitud como puede ser la fuerza. Entonces, hay un elemento coordinativo por en medio, y entonces en lugar de decir que era un grado de esfuerzo, es un grado de desafío. En realidad es un grado de desafío porque implica el control motor, implica la coordinación. Por lo tanto, podemos decir que la carga de entrenamiento en el core, la intensidad de entrenamiento se relaciona con el grado de desafío que supone una tarea, bien sea estática o dinámica, pero el grado de desafío que supone esa tarea. Si la tarea te supone poco desafío, el estímulo es insuficiente. Si la tarea te supone un desafío excesivo, el estímulo es excesivo. Tiene que suponer un reto para tu sistema de control. El entrenamiento adecuado del core implica un reto para tu sistema de control. Y tu sistema de control lo que va a querer es mantener la columna en una posición, y sería una estabilidad estática, o mantener una posición, una trayectoria, o recuperarla. Y eso sería estabilidad dinámica. Es decir, tendremos dos conceptos muy claros, la estabilidad estática o la estabilidad dinámica. Mucha gente asocia el trabajo de core a un trabajo estático de una posición, pero no es cierto. Es decir, al contrario, hay que trabajar la estabilidad dinámica, no la estabilidad estática solo. Entonces, el primer paso fue definir un poco que implicaba un grado de desafío y entender que era un grado de desafío, no un grado de esfuerzo, porque cuando intentamos relacionar escalas, decir, bueno, oye, una forma de... Nos hicimos esa pregunta y dijimos, bueno, pues si no tenemos forma de medirlo, hagamos una escala. Hagamos una escala de percepción de esfuerzo, igual que hay en fuerza. No funcionó. Pero no funcionó porque lo que tú detectas como 7, lo detectas más por la fatiga, porque tú dices, esto me ha costado mucha fatiga, que por el control. El concepto de control al sujeto le cuesta entenderlo. Pero esto pasa en fuerza. Las escalas de percepción de fuerza, ahora sacamos un artículo, no sirven para definir la intensidad de entrenamiento de la fuerza. No son adecuadas. En realidad, si definen el grado de fatiga o si definen el grado de esfuerzo de una repetición, sí, pero no si haces más de una repetición. De hecho, si yo te pongo un peso con el que puedes hacer 10 y haces las 10, y te pongo un peso con el que puedes hacer 2 y haces una, tú me vas a dar en la escala un valor más alto para el 10 de 10. Sin embargo, es más intenso una de 2. Sí. Entonces, no entendemos bien esto, no tenemos dónde encajarlo, ¿no? Nos pasa con muchas cosas, con el RIR, nos pasa muchas. Entonces, el core era complejo desde el punto de vista de decir, bueno, es que es dificultad, es control. Por lo tanto, no valían las escalas, no valía... Y dijimos, bueno, pues, ¿qué forma? Las plataformas de fuerza, tampoco la de tomografía, porque la tomografía te da una información de cuánto se activa el músculo. Pero primero, la activación no equivale a fuerza aplicada, y segundo, tú puedes tener buena o mala estabilidad, bueno o mal control, con niveles muy altos o muy bajos de actividad muscular. Es decir, sí. Entonces no es un buen indicador preciso. Ese es un error que yo veía muy común, ¿no? La conclusión del paper de, lo que más activa el core es trabajo con cargas altas de ejercicio global. Vale, pero es la propia definición de core el que marca ese error, porque si tú me dices que lo que más intenso es para el core es cuánto se activa el músculo, es que no entiendes que el core no depende solo del músculo. El core depende del sistema activo, que es el músculo, del sistema pasivo y del sistema de control motor. Entonces, si tú solo consideras una variable, tú no estás realmente contemplando la intensidad real de ese desafío. Porque yo puedo tener mucha actividad muscular y ser poco estable, y entonces tú dirías, esto está siendo muy intenso. O puedo tener... O sea, es que no... Es verdad que es un indicador de carga interna, pero no es demasiado preciso. Para lo que caracteriza y no para trabajar la intensidad, claro, y para la estabilidad. O sea, para caracterizarla, para decir esto es un 20, es un 30, es un 40 en los sujetos. Las plataformas de fuerza nos dieron un primer paso. Todo el grupo de Fran vieron que la plataforma permitía, porque claro, la plataforma ve cuánto se desvía el centro de presiones, pero era muy global. ¿Por qué? Pues porque al final tú estás recibiendo una información sobre todo el cuerpo, ¿no? Necesitábamos una medida mucho más sensible sobre la zona lumbopélvica, porque en realidad el core implica la zona lumbopélvica. Es verdad que el core es más que solo esa zona, pero lo que ocurre ahí es lo que determina la intensidad del trabajo. Y entonces apareció la acelerometría. La acelerometría permitía tener un valor mucho más sensible de claro, si yo te pongo en una posición y tú oscilas mucho,
eso supone una intensidad. Si tú oscilas menos, supone menos. Y entonces la pregunta era, ¿y eso podría caracterizar una progresión de ejercicios? Es decir, yo puedo decir que este ejercicio es menos intenso que este, y que este, y este, y caracterizar esa progresión de ejercicios en base a la telemetría, y efectivamente los resultados fueron muy buenos. Por lo tanto, teníamos que la definición de intensidad era un grado de dificultad, el grado de dificultad que suponía una tarea, y teníamos respecto a el grado de oscilación que implicaba esa tarea en el complejo coxo-lumbopélvico. Claro, eso inicialmente se hizo con tareas estáticas. ¿Por qué? Porque era lo más fácil, era lo más accesible, y ha dado lugar a muchísimo trabajo, en el cual inicialmente se establecieron, lógicamente, se analizó la fiabilidad, todos los datos de la aceleración, y efectivamente son muy adecuados, correlacionaban muy bien con los valores de plataforma, con los valores. Todo era muy buen artículo. Eso dio lugar al 2018, el primer artículo con David y con Fran y Amaya y todo el grupo, Pedro. Pero lo había que seguir avanzando. Y entonces, uno de los problemas que teníamos es, vale, esa acelerometría se hizo con teléfonos. El teléfono es un elemento grande, había que avanzar hacia una tecnología más pequeña, que tú te la puedas poner y yo puedo estar entrenando y decirte, mira, este ejercicio es adecuado para ti, o no, tenemos que variar un poquito, hacer una variación mecánica, o sí, o mira, para ya, porque ya te estás yendo de control, es decir, ya estás perdiendo el control. Es decir, cuando una tarea ya pierdes el control, eso ya el core... Claro, porque ahí se me plantea a mí la siguiente cuestión. Se debe establecer un parámetro a partir del cual, de qué porcentaje de oscilación o qué cantidad de oscilación ya lo consideramos. Claro, es exactamente como la fuerza. Es decir, tú tienes una aceleración que te permite saber que la intensidad está siendo adecuada, y luego tienes un grado de oscilación que te acerca a claudicar. Entonces, si tú te colocas en una situación en la cual ya estás perdiendo el control, tú ya eso desafía otras cosas, no desafía el control. O sea, está desafiando, ya hay mucha fatiga, ya no hay control, ya se pierde el control y ya básicamente ahí no hay core. Claro, porque para que realmente se mida la intensidad y no el grado de fatiga o el volumen, se tiene que hacer en ejercicios isométricos, en los primeros, ver la oscilación en los primeros segundos. Claro, lo que se hace es lo que se hacía con las situaciones estáticas. Ahora se ha avanzado también hacia las dinámicas, tareas, pues los típicos press palop, rotaciones, no sé qué, todo esto ya se está midiendo, pero había que empezar por las estáticas. Lo que se hacía era, primero, que colocar al sujeto en una posición adecuada. Y esa es una gran pregunta. De hecho, en mi tesis muchas de las cosas que me preguntaban tienen que ver con eso, ¿no? Claro, ¿qué significa colocar al sujeto en una posición que muchos llaman neutra o que mucho más, ¿no? Porque hay debates sobre eso, pero hay debates si no conoces la literatura, porque es clarísimo, ¿no? Entonces tú colocas al sujeto en una posición que tú crees que es en la que tiene que mantenerse, y le permites un rango, lógicamente, ¿no? Pero está ahí colocado y tú observas lo que ocurre. Y entonces, ese sujeto, la estabilidad estática se basa en mantener una posición. Ese es el principal objetivo de la estabilidad estática desde el punto de vista de la física. Es decir, tú eres más estable si aparecen fuerzas y esas fuerzas no te sacan de tu posición. Esto es física pura, igual que lo que es el equilibrio. Entonces, lo que hacíamos era mantener una posición en la cual se registraba desde el segundo cero, los primeros segundos eran ajustes, que el sujeto tal se quitaban, eran 3 o 5 segundos, y a partir de ahí tú mantenías la posición un tiempo. ¿Qué vemos? Que lógicamente cuando una tarea tú la puedes mantener 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, esa tarea es de una intensidad muy baja, porque significa que, o sea, tu sistema de control no está siendo desafiado. Si tú estás ahí, puedes estar un día. Entonces, claro, tu sistema de control está ahí y dice, pues muy bien, esto para mí no es nada. ¿Eso va a mejorar el control de estabilidad? Probablemente no. ¿Por qué? Porque es un grado de desafío muy pequeño. La tarea tiene que implicar desafío, implicarlo. Si no lo implica, esa tarea es insuficiente. Y ese era el gran hándicap, encontrar ese punto de corte. De hecho, mi tesis doctoral, una de las partes era encontrar los puntos de corte a partir de los cuales la aceleración decía que esa aceleración era adecuada. Ese era el primer hándicap, es decir, ¿dónde está el punto de corte? Y lo vimos en 4 ejercicios, lógicamente, los clásicos, porque había que empezar por algo. Ahora, ¿qué se está haciendo? Esos puntos de corte los tenemos en las planchas laterales, isométricas, frontales, dorsales, etc. Birdock, pero hay que llevarlos a otras tareas, lógicamente. Pero eso ya nos dio lugar a decir, bueno, en situaciones estáticas tenemos puntos de corte, pero fíjate que fuimos más allá y dijimos, vale, pero hasta que llegue el acelerómetro al mercado
Y este acelerómetro, tengo que decir que una cosa que el grupo de Fran está haciendo muy bien es que no está comercializándolo. Es decir, el acelerómetro va a salir como un proyecto nacional en que la gente se va a poder descargar la aplicación y lo va a poder hacer él. Entonces, no hay una comercialización, porque esto es investigación, no es venta. Que no tengo nada en contra de la venta, pero se ha hecho para eso, ¿no? Es un proyecto nacional de investigación. Y por la importancia que tiene esto para la gente con dolor de espalda, se está haciendo estudios con esclerosis múltiple, con stroke, accidente cerebrovascular. El punto que nos planteamos, y también fue parte de mi tesis, es, vale, pero ¿y el que no tiene acelerómetro? Entonces lo que hicimos fue una cosa muy interesante, que es formar a entrenadores en criterios observacionales. Es decir, cuando tú mantienes una posición, hay una serie de cosas que ocurren, ¿no? De situaciones que se dan en la cual el sujeto pues, le cuesta más, le cuesta menos, tiende a rotar, Desarrollamos unos criterios observacionales y se los transmitimos a entrenadores. Grabamos las ejecuciones de una gran cantidad de sujetos. Y entonces catalogaban el ejercicio, las progresiones, como si la intensidad fuese adecuada o no. Entonces, lo correlacionamos con la aceleración. ¿Y qué ocurría? Que los que estaban formados acertaban. Cuando el entrenador decía, en la mayoría de veces, que ese ejercicio era adecuado y el otro no, la aceleración correspondía, el punto de corte correspondía con la observación. Eso se publicó, está publicado. Y de hecho, gustó tanto la revista que se adjuntó vídeos y tutoriales de criterios observacionales. O sea, si la gente acude al artículo, está publicado en Frontiers in Physiology, puede leer el artículo, la metodología, etcétera, y puede irse a los criterios observacionales y ver vídeos tutoriales de cómo hay que hacerlo, porque se pensó, joder, esto es una herramienta que para el que no tiene un acelerómetro de momento es muy útil, porque ya por lo menos tenemos algo que aunque sea observacional, sirve, y hay unificación de criterios. Entonces, se ha avanzado en eso. Se hizo otro trabajo, que saldrá ahora dentro de muy poco, en el cual se compararon dos grupos. Uno aceleraba mucho, es decir, entrenaba con alta intensidad, lo que llamaríamos alta intensidad. Tú piensas que si la aceleración es de 0,3 a 0,5 metros segundo cuadrado, lo colocábamos 0,4, 0,5, imagínate, ¿no? Y al otro entre 0,2 y 0,3, una intensidad más baja. Y comprobamos si era mejor más intensidad o menos intensidad respecto al entrenamiento. Y lo bueno que se hizo también es comparar con tareas de pie, es decir, equilibrio en plataforma de fuerzas, saltos, etc. Porque el acelerómetro mide en 3 ejes. Sí, integra la señal en los 3 ejes. Pero comparamos pre-post, es decir, vimos la estabilidad en laboratorio, pero también vimos ejercicios más, podríamos decir, de los que implican la práctica deportiva de triples saltos o multisaltos, equilibrios, monopodales, bipodales, etc. El e-balance. Y curiosamente lo que vimos es que esas tareas en el suelo no mejoraban las tareas de pie. Es decir, que probablemente un sujeto que tenga buena condición física, ese tipo de tareas, aunque supongan un desafío, no tienen una gran transferencia para ciertas tareas de pie, para ciertas tareas. Entonces, claro, a lo mejor estamos abusando de cierto trabajo que no es demasiado útil para cierto tipo de población, como puede ser deportistas. Es decir, a lo mejor si eres un tío que es deportista y tal, pues a lo mejor hacer una plancha tampoco le va a ser demasiado reto. Tendrás que ir hacia otras tareas y otros desafíos. Eso va a aparecer ahora en un artículo. Ha salido el primero, que es más de corte descriptivo, y va a salir el otro. Pero, sin embargo, si lo hemos utilizado con personas con esclerosis, con problemas neurodegenerativos o baja condición física, personas mayores, sí mejoran las tareas de pie. Entonces, el ejercicio, lo bueno que estamos llegando es a un nivel de personalización, individualización, que era necesario. Es decir, es que todo no vale para todos. Es que pensar que todos los que se pueden hacer una plancha o hacer cualquier ejercicio les va a mejorar en igual medida es fracasar, perdón. Es fracasar porque somos distintos respondedores. Sí, esto lo vemos en todo. Hay gente que vuelve una pesa y hipertrofia. Hay gente que está en el gimnasio un mes y no. Pues bueno, pues hay que entrar en esa... Y ahí estamos. Es que además que yo cuando leo estudios de core son protocolos que dices, ¿de dónde sale este protocolo? Es decir, 30 segundos de esta plancha, 40 segundos puente lateral, tal...
digo, vale, si me parece bien y los resultados bien, claro, si son sujetos no entrenados ya ni te cuento, pues bien, todo. Sí, mejora todo. Claro, sí, no, ahí con que suba 4 escalones más al día ya. Pero claro, digo, ¿esos protocolos de dónde salen? ¿Cómo se estandarizan? Y es muy interesante todo esto que habéis abierto porque, o sea, me da pie, o nos da pie, o da pie a la sociedad a poder abrir nuevas líneas de investigación. Incluso habéis cuantificado la intensidad, pero poder clasificar en función también del tiempo de duración que yo tengo y extrapolarlo a como cuando entrenamos fuerza con cargas altas, bajas, medias y poder generar algo así como un carácter del esfuerzo. Sí, luego habría que investigar mucho, pero... Si coges los artículos que sacamos, todo esto hay que reconocerlo, que hay una mente pensante que es la de Fran, que es un reto constante, porque, bueno, Fran y su equipo, porque son todos... Cuando llegas allí tú intentas sumar y abres debates y discutes y ves cosas... Estas son las cosas que realmente llevan a conclusiones. Si yo te decía antes que mi tesis prácticamente fueron 5 años, es verdad que pilló el COVID por el medio, pero si yo te pongo el primer boceto de tesis que yo tengo, del primero que hice al último que saqué, no tiene nada que ver, porque hay una transformación de pensamiento, de enfoque, y esto es gracias a un trabajo de grupo, evidentemente con líderes, como pues Fran o como... pero es un trabajo de grupo y yo creo mucho en eso. Creo que las preguntas uno se las hace, pero tiene que tener una visión muy global. En mi defensa de tesis, yo me acuerdo que nosotros, la aceleración se mide en metros segundo cuadrado y defendiendo los datos, José Luis Vera, que es un biomecánico de los mejores del mundo, era el presidente del tribunal, me dijo, mire, probablemente hubiese sido mejor medir en centímetros segundo cuadrado. Hostia, pues sí. Tienen más sensibilidad, la medida. Entonces, bueno, fantástico. Es decir, te han dado una leche y diciendo, joder, es que es verdad. Entonces, yo creo que nuestro trabajo siempre es hacerse preguntas, entender que ninguna pregunta es absurda, que las preguntas se hacen para intentar mejorar, estar abierto a analizar cosas y luego, es verdad que a veces hacemos preguntas hacemos planteamientos, tú decías antes de las bases, que obvia las bases. O sea, nadie se le ocurriría investigar si tirar a 20 tíos de un avión, 10 con paracaídas y 10 sin paracaídas, los que se tiran sin paracaídas se pueden matar o no. Entonces, a veces investigamos cosas y dices, ¿esto para qué leche tal? Y sin embargo, hay otras preguntas que son muy relevantes que no terminamos de hacerlas. Es decir, o de entrar en ellas, o porque son complejas, o porque, bueno, son menos rentables desde el punto de vista del marketing, ¿no? A mí me asombra que se han creado tantos métodos de entrenamiento, tantos en todo este tiempo, tantos, con tantos nombres, pero hay cosas que no están resueltas en el entrenamiento, que son muy básicas, que tienen que ver con a qué intensidad entreno, o con qué volumen, o con qué recuperación, o fíjate, o qué hago en la recuperación. O sea, la pregunta es, ¿qué hago en la recuperación? Si estiro agonista, antagonista, o si hago tal o cual, esa pregunta no está resuelta. ¿Y a qué intensidad hago un estiramiento? Yo se lo decía a mi doctoranda, digo, tú vas a estirar, vas a hacer un estiramiento estático, pasivo, ¿y cómo determinas la intensidad? ¿Cómo la cuantificas? Esa pregunta no está resuelta y tenemos que resolverla. Sin embargo, estamos sacando métodos de entrenamiento constantemente. Entonces, no sé, a lo mejor creo que resolvemos cuestiones poco relevantes y otras que son muy relevantes no la resolvemos. Sí, igual sí, tiene mejor marketing, ¿no? Sí, desde luego. El dar la respuesta rápida, pero bueno, como te digo, me parece súper interesante. Además, todo el trabajo que habéis desarrollado es pensando en las bases. Yo miro un poco la trayectoria de la historia del core, que al final era un poco más el enfoque, corrígeme si me equivoco porque tienes más trayectoria esto, pero era un poco más músculo-centrista. Sí. De cuando a alguien le duele el lumbar, se vio que el transverso del abdomen se activa unos milisegundos más tarde. Pues, ¿no? Problemas, pues ala, vamos a por el transverso. Sí. Pero maniobras. Se entendió mal, fíjate que hasta eso se entendió mal, porque, por ejemplo, Boduk, en los años 90, hizo una cosa muy interesante, que es para hacer un modelo biomecánico de la columna y analizarla, otorgó, en función de la capacidad de generar momentos sobre la columna, yo soy un friki de estas cosas, pero es que es así. Yo me fui al trabajo clásico del Boduk, ¿no? Y lo que hice fue dividir entre estabilizadores y movilizadores. ¿Para qué? Decía, bueno, los que están más cerca de la columna y tienen menos capacidad de generar momento, los cuantifico y les doy un valor. Y a los otros, otro. Eso dio lugar a un error histórico, que es
músculos estabilizadores, músculos movilizadores, cuando no es cierto. Es decir, todos los músculos son estabilizadores y todos los músculos son movilizadores. Pero el leer una cosa, arrastrar un error, es decir, alguien lo leyó, alguien lo malinterpretó, alguien lo vendió y esa venta se ha quedado ahí. Y hay músculos estabilizadores, músculos movilizadores. Entonces, al final, cuando te vas a las bases y dices, voy a leer aquel artículo, y digo, coño, pues sí, está bien hilado lo que se quería. El problema es que ves lo que te decía antes, los estudios, sacamos la información incorrecta. Entonces, tienes razón, es decir, muchas veces el problema de un estudio, ¿no? De repente, no sé, Hodge, ¿no? El transverso, ¿no? y descubre algo muy interesante sobre los patrones de activación de la musculatura y tal, y de repente, el transverso es la clave, hay que entrenar el transverso, ¿no? Pero, ¿y esto cómo va? Pues sí, porque tenemos esa tendencia pasa con el suelo pélvico y con el core, y de repente el hipopresivo, ¿no? Y tú dices, pero no entiendo, o sea, me estáis contando una historia que no tiene sentido. ¿Cómo que saltar es malo y hacer abdominales es malo? O sea, ¿es malo por qué? O sea, evidentemente será malo para el que tenga una mala capacidad de gestión por parte de su musculatura del suelo pélvico, pero para una persona que sea sana, la necesita y tiene que entrenarla. Es más, no se puede concebir otra cosa. Es decir, yo siempre digo lo mismo. La presión intraabdominal, no hay que tener presión intraabdominal. Bueno, explícame cómo coges algo muy pesado del suelo o defecas o tal, sin aumentar la presión intraabdominal, haciendo incluso valsalva. Es fisiológico, es imposible. Tú me haces pensar, otra cosa es que tu suelo pélvico tenga una patología y entonces haya que, ir mejorando eso con técnicas que habrá que estudiar si esas técnicas son las más adecuadas o no. Pero a la presión intraabdominal te vas a tener que enfrentar en la vida, efectivamente. Pero y pretender decir que la gente no tosa o que no corra o que no salte o si saltas te meas. Te meas si saltas y esa presión intraabdominal la gestionas más y la gestionas mal y tu musculatura del suelo pélvico pues no es capaz de gestionar bien esa musculatura. Pero eso le ocurre a cualquier persona que tenga un problema en una articulación y de repente haga un movimiento y se lesione. Pero nos llevamos las cosas a los extremos para vender un producto, y yo no tengo, a mí me duelen prendas porque yo no vendo nada, para vender un producto que yo es lícito que la gente venda, pero creo que hay un precio que todos pagamos, que es que nos sitúen en un contexto en el que no merecemos estar. Es decir, yo otro día asistí a parte de la conferencia de decanos de aquí y se hablaba sobre un poco el papel el rol del graduado y tal en la salud, ¿no? Es que estar ahí implica cosas y si somos vendemotos, pues no vamos a estar ahí porque no se puede estar. Entonces lo que hacemos cada uno de nosotros tiene connotaciones para todos. O sea, yo me alegré siempre que tú consigas un hito, de que tú consigas algo, porque si lo consigues, mi profesión se va a ver beneficiada. Lo que aquí tenemos es un concepto que es yo me quiero beneficiar yo y diga lo que diga, como lo diga, y además para beneficiarme yo entra una dinámica peligrosa, que es, mi mensaje es decir que tú lo haces mal o que tú eres muy malo, o que lo que tú dices no vale. Es decir, el mensaje ahora es denostar al de al lado dentro de nuestra propia profesión. Es decir, hemos entrado en algo que me parece muy peligroso, que es atacar a otro o a otros o a tal. Y no hace falta que para hacer bueno a lo tuyo ataque lo del contrario. Que es muy diferente a lo que decías tú, de dar palos en pos de... Es otra cosa. Claro. Pero no palos, es decir, tú... De la crítica constructiva. Claro, yo este fin de semana he estado en una SCA... Estoy equivocado. Claro, y... Sí, yo he estado en una SCA y voy a un congreso. Yo voy a un congreso y yo levanto la mano y hago preguntas. Yo voy a aprender. Voy a un congreso a aprender. Me llevé alumnos. Y yo cuando veo cosas y veo a gente que, pues, no sé, pues habla de cáncer y dice cosas que yo no termino de entender, yo las pregunto. Pero no con ánimo de atacar a la persona, ni mucho menos. Yo contra esa persona no tengo nada, contra nadie tengo nada. Creo que en filosofía se decía, hay que ser tolerante con la persona siempre, pero no con lo que hace o con lo que dice. Sí, yo creo que, si ponemos el ejemplo de un etarra, por ejemplo, entenderemos que yo al etarra, yo no quiero ser como él. Yo no le voy a desear que le peguen un tiro. Pero yo no puedo tolerar lo que él dice o él hace. Entonces, en esto pasa lo mismo. Mi compañero de profesión, y yo soy el primero, que yo he escrito 10 libros y me dan vergüenza ahora mismo muchos de los libros que he escrito, pues porque, bueno, ahora he aprendido más y me doy cuenta que me he equivocado en cosas que he dicho. No hay ningún problema. Y si alguien me viene y me dice, oye, esto que dijiste en el libro, digo, mira, y me ha pasado con Vadillo. Vadillo escribió un libro de fuerza en 2002
Y tú vas y algunas cosas de ahí que ponen intensidad máxima sobre intensidad máxima, ya dice que no. ¿Qué problema hay? El problema es que parece que nos duele que nos digan, pues oye, yo si me equivoco significa que aprendo, porque normalmente cuando digo algo lo intento pensar bastante, pero es verdad que las cosas avanzan y a veces pues uno tiene que decir, bueno, pues oye, lo que pensaba ya no lo pienso, porque... y eso también es ciencia. Hey, si te está gustando esta charla y te gusta el contenido de Potencial Humano, no olvides que también disponemos de un canal de YouTube donde publicamos vídeos mucho más prácticos sobre el entrenamiento. Además, nuestra red social Instagram, canal Potencial Humano, ahí vamos a actualizarte semana a semana sobre el contenido que vamos subiendo. Además, si eres profesional del movimiento, tanto si te dedicas al entrenamiento como a la fisioterapia, hemos lanzado nuestra nueva formación Anatomía en Movimiento. Es la inclusión de todas esas bases que venimos hablando en la charla que estás escuchando, tan necesarias para los profesionales para poder entender el contenido, entender los nuevos avances científicos, entender todo lo que se publica en redes sociales y poder aplicar, diseñar, implementar o modificar ejercicios en base a la anatomía. Aquí vemos los principios biomecánicos, neurológicos y de anatomía desde una perspectiva completamente práctica. Son 5 módulos 100% online donde ves conceptos y principios fundamentales, todas las estructuras implicadas, los movimientos, los patrones de movimiento básicos y cómo reacciona la anatomía a ellos, y las principales compensaciones a nivel anatómico y biomecánico que solemos encontrar en nuestros clientes. Así que si eres profesional, no lo dudes, porque además, inscribiéndote al curso te regalamos un mes de acceso completamente gratis a nuestra suscripción Comunidad de Entrenadores, donde puedes encontrar más de 10 workshops prácticos sobre pliometría, programación, isométricos, valoración, muchísimas cosas más. Acceso a un chat de soporte con toda la comunidad donde nos preguntamos y resolvemos dudas. Además, acceso a todos nuestros gadgets, todo lo que utilizamos nosotros como entrenadores, nuestra aplicación Potencial Humano donde puedes registrar a tus clientes y programarles entrenamientos, bases de datos con más de 1000 ejercicios grabados y explicados por nosotros, plantillas de valoración, plantillas de programación, de todo. Así que no lo pienses más, si eres profesional del movimiento, te dejo el enlace en la descripción a nuestra nueva formación Anatomía del Movimiento. Y seguimos con la charla. Pero tenía aquí por aquí apuntado, además me has dicho que ya al final, que una de las líneas de investigación iba hacia la sarcopenia, y lo que sí que se está hablando últimamente de cara a la salud, bueno, yo creo que hemos tenido unos cuantos años en los que el entrenamiento de fuerza parece que ha crecido en auge con respecto a la salud, por lo menos entre nosotros, como te digo, entre la gente que nos comunicamos, no sé ahí fuera. Y la tendencia o lo que estoy viendo yo ahora es no ser tan musculocentrista, sino fuerzacentrista. Es decir, igual no sé qué tan diferencia puede haber, ¿no? Pero que igual no es tan relevante, que también, no me malentiendas, el músculo, sino la función muscular, neuromuscular. Yo no sé si por aquí... Sí, a mí el concepto de extremos me parece peligroso. Mira, yo siempre cuento una anécdota que es... Algún día, a veces le digo a Felipe, mira, vamos a escribir un libro de lo que nos ha pasado en la vida, porque nosotros llevamos más de 30 años en esto y hemos estado en muchos congresos y yo me acuerdo en el año 2000, principio del 2000, estuvimos en un congreso donde se hablaba del posicionamiento del ejercicio físico para la salud. Y había algún investigador muy potente en el mundo que hablaba de la aptitud cardiorrespiratoria, de la resistencia, ¿no? Y recuerdo que fue Felipe el que se levantó y dijo, usted se equivoca, yo no estoy de acuerdo. La fuerza es más importante y la masa muscular. Y, bueno, se montó un pifoste allí que tuvimos una discusión de la leche. No, porque el colegio americano, porque no sé qué. Ahora todo el mundo se arroga la fuerza. Y a mí, fíjate que yo, desde esa posición, que siempre he sido un defensor de la fuerza, sigo siéndolo, pero cada vez me da más miedo los extremos. Porque parece que solo hay que entrar en la fuerza. Y quiero dejar claro que no. Es decir, que es que hay adaptaciones que si no entran en la resistencia no la vas a conseguir. Es decir, el otro día cuando habló Íñigo San Millán, pues hay adaptaciones mitocondriales que si no entrenan la fuerza, la resistencia, entendiendo la resistencia como desafiar al sistema cardiorrespiratorio y metabólico, desafiarlo, y solo el desafío recae, porque el sistema cardiorrespiratorio y metabólico siempre está implicado, pero si el peso recae más, las adaptaciones principales son a nivel neuromuscular, pues hay adaptaciones a nivel cardiorrespiratorio y metabólico que no se obtienen si no alcanzas ciertas tal. Evidentemente, correr en VT2 o correr por encima de VT2 implica fuerza, eso es así. Pero hablamos de resistencia de una manera práctica, de dónde generamos adaptaciones. ¿Me parece peligroso? De repente un mensaje de solo hay que entrar en la fuerza. No. Evidentemente la fuerza
debe tener más peso de lo que ha tenido siempre históricamente. Eso no hay ninguna duda, estoy completamente de acuerdo contigo y con toda esa teoría centralista, si queremos llamarla. Pero para mí es algo que nos hemos confundido en el mensaje. Y yo recuerdo que yo tengo los mails guardados, yo se lo mostré a la gente del Asedo, de acuerdo a Javier Butraeño y demás, le mandé un mail en su momento, porque hicieron una campaña donde pusieron el eje central de todo en el músculo, ¿no? Es un problema hacerle pensar a la población de que cuando entrenen la fuerza su objetivo tiene que ser el músculo, porque eso tiene una connotación muy negativa desde el concepto, pero especialmente desde su aplicación, porque lo que vamos a hacer entonces es pensar que la gente tiene que hacer entrenamientos dirigidos a aumentar la masa muscular, y esos entrenamientos, si algo tienen que tener como sustento científico, y está más que evidenciado, es un gran estrés metabólico. Es decir, tenemos que estar cerca del número de repeticiones que tenemos que hacer, más o menos cerca, para que haya un impacto a ese nivel de aumento de síntesis proteica, etcétera, etcétera, ¿no? De fenómenos proplásicos. Eso para mí me parece una cuestión importante, porque creo que no es exactamente así. Que una persona esté sana, que una persona no tenga sarcopenia, el otro día Cruz lo dejó muy claro aquí, depende de la fuerza. La fuerza se pierde más rápido que la masa muscular. Es previa, es 3 veces más rápido, se pierde 3 veces más masa muscular, fuerza que masa muscular. No potencia, la potencia la gente la malinterpreta, pero la fuerza. Y el problema es que, y yo me acuerdo que esto, yo lo vi en algún momento en alguna conferencia, ¿no? De Walter Frontera recuerdo Pete Adgar que en un congreso dijo: ¿cuál es la adaptación de la que creen ustedes la adaptación entrenando fuerza de las que creen ustedes que se beneficiaría toda la población desde un deportista de alto rendimiento a una persona con patologías? Y dijo: la mejora del RFD, de la aplicación de fuerza de unidad de tiempo. Y tiene toda razón. O sea, que una persona que está en medio de un ceda al paso, que tiene 70 años y que se pone el semáforo en naranja y tiene que llegar al final de la acera para que no atropelle el coche, el que llegue allí no depende de tener mucha masa muscular. Depende de cuánta fuerza aplica la unidad de tiempo. De eso depende su capacidad funcional. De que una persona se levante rápido en una silla, una persona que no le cueste levantarse una silla, depende de eso, de su fuerza máxima aplicada. Y lo que no entendemos es que ese debería ser el único objetivo del entrenamiento, mejorar tu fuerza. Si tú mejoras tu fuerza, va a aumentar la masa muscular. Lo que pasa es que la va a aumentar en la medida necesaria, en la medida que se extienda, que se entienda que es necesario generar fenómenos proplásicos para aumentar esa masa muscular. No vas a conseguir una hipertrofia muscular, evidentemente, pero es que ya soluciona el problema. Es decir, la persona que es capaz de tener un nivel de fuerza adecuado ya tiene un nivel de masa muscular adecuado, porque lo contrario no se sostiene. Sin embargo, lo pensamos al contrario, que es necesario tener un nivel de masa muscular muy grande para tener un nivel de fuerza, y eso no es exactamente así. Entonces, hemos puesto el foco en el músculo, que lo entiendo, pero no lo hemos puesto, como tú hubieras dicho, en la fuerza o en la función, ¿no? Yo creo que es más en la fuerza, porque la función al final la hace la fuerza, es decir, al final la función es lo que tú haces. Para hacerlo necesitas algo que es fuerza. Si el ser humano solo puede hacer 2 cosas, esto lo dijo Badillo y tiene toda razón: pensar y aplicar fuerza. Todo lo que tú haces, todo lo que haces en la vida, todo depende de que pienses y apliques fuerza. Por tanto, el foco debería ser ese. El foco debería ser mejorar la fuerza. Y ese objetivo no es baladí. El otro día en el congreso, delante de Cruz y entonces, yo se lo comentaba. Es decir, la cantidad de nombres que se han creado en torno a la sarcopenia, dinapenia, miapenia, cracopenia, powerpenia, y en realidad... Lo mismo que es fuerza. Claro, en realidad estamos creando nombres para no entender una cosa que es muy sencilla. Y ese paso de entenderlo implica lo siguiente, que es: vamos a ver cómo lo podemos conseguir. Ese es el siguiente paso que hay que darlo. Pero primero tenemos que saber cuál es el objetivo. Y el problema es que nos diversificamos con el objetivo. Es decir, no sabemos dónde está, lo llevamos a nombres distintos. La potencia. Tienes que mejorar la potencia. Tú no tienes que mejorar ninguna potencia. La potencia es una consecuencia que ocurrirá si mejoras la fuerza. Pero somos muy amantes de poner nombres a las cosas, cuando yo creo que cada vez hay que poner menos nombres y ir más a las bases. A entender qué es fuerza, cómo se puede mejorar,
etcétera. Y creo que es más sencillo de lo que hemos hecho hasta ahora. Pero claro, el problema es que yo siempre voy al gimnasio 3 o 4 días a la semana y es duro decir esto, pero es así. Yo sigo viendo a la gente entrenar igual que en los años 90. Y tengo 53 años. O sea, no tengo 20 o 30, ¿no? Tengo 53 años y he entrenado en los años 80, en los años 90, en el 2000. La única diferencia es que hay más trípodes y más móviles. La gente se graba. Pero yo sigo viendo a la gente entrenando. Por lo menos en los gimnasios en los que yo voy, hay algún gimnasio atípico que hace otras cosas. Hay más box de CrossFit, que evidentemente me hace mucha gracia, ¿no? Porque el burpee parece un ejercicio creado hace poco, pero el burpee se he hecho yo con 10 años, o sea que no... Y trepar cuerdas, y, ¿sabes? Trepar en la cuerda. Entonces, yo creo que las cosas no son tan complicadas, pero yo creo que es más fácil que nos engañen cuando tenemos falta de bases. Cuando tenemos falta de bases, somos más... más susceptibles de que venga alguien y nos diga, mira, esto es maravilloso y esto es... Pero bueno, es una opinión también. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, y las modas siempre van a estar. Y las modas tienen su lado positivo, porque si se pone de moda fuerza y eso hace que grupos de investigación se pongan a investigar fuerza, o el transverso, o el diafragma, o el glúteo, o está de moda, pero si tienes unas buenas bases asentadas, sabes contextualizar. Es como si, por ejemplo, ahora me dices, yo he estado 5 años estudiando una tesis sobre core, entonces solo entreno core. No tendría ningún sentido, ¿no? Habría que poner cada cosa en su lugar y al final eso es bases. Yo siempre digo que cada uno vamos montando nuestros cimientos y si tus cimientos son de hormigón, pues cuando venga el viento fuerte, pues se mantendrán. Pero si al final son de pladur, pues poco. Pensé que los mensajes cada vez son más... Mira, cuando... Yo lo que observo estos años, yo puedo hablar con cierta libertad porque soy mayor. Entonces, como soy ya más mayor, veo con perspectiva, ¿no? Me subo a la azotea y veo con perspectiva. El otro día en el Congreso de NSCA, una de las primeras cosas que escucho es que a mí, cuando estaba en la facultad, no me enseñaron que tenía que entrenar personas. Y yo pensaba, joder, pues, qué malos profesores tuviste, porque si no, ¿para qué estudiamos? O sea, yo desde luego veterinaria no he estudiado. Es decir, yo cuando uno entra, entiende que va a entrenar personas, no va a entrenar perros, ni va a entrenar caballos. Entonces, si tú tienes que justificar lo que tú haces o dices con un argumento como ese, tenemos un problema serio. Porque es el escudo que utilizas para mostrar tus propias carencias. Es decir, es que el ser humano es muy complejo, es que le influye todo, le influye la nutrición, influye cómo estás emocionalmente, influye... Sí, pero yo tengo una herramienta que es la que yo tengo que dominar. O sea, yo no soy experto en otras áreas y yo te garantizo que hemos medido a 500 y pico ancianos en los cuales hemos hecho test de fuerza un día y a la siguiente semana el mismo test de fuerza. Y en el test de fuerza de un día ha sido capaz de levantar 30 kilos su peso corporal de una silla a una velocidad como la de una persona joven. Y una semana después no podían levantarse en una silla. Y tú le decías, ¿qué te pasa, tío? No puede ser. Y me decía, pues que hoy tengo ganas de morirme. Claro que está implícito esa situación emocional en lo que hacemos todos los días. Pero no puede ser la excusa. No puede ser la excusa que yo esgrima para desconocer una cosa o obviarla. Es decir, para decir, es que esto del ejercicio, a ver, lo importante es que si tiene que hacer algo lo haga. No, oiga, mire, yo sé lo que tiene que hacer usted. Ahora, que habrá días que tú estás mejor, peor y tendré que hacer adaptaciones y cambios, evidentemente. Pero esa no puede ser la excusa ni de un investigador, ni de un docente, ni de nadie que comunique para decir, bueno, si lo importante es que hagan algo. Yo no conozco a ningún... Yo vengo, como te he dicho antes, yo me posgradué en investigación en medicina clínica en la Facultad de Medicina de Elche. Yo no concibo que un médico diga eso. Lo importante es que se tome algo, que se lo tome. O sea, pero oiga, ¿cómo que se tome? No, oiga, usted se tomará el fármaco que tiene que tomarse. Se lo podrá tomar o no tomar. O le gustará más el sabor o no gustarle. Pero eso es su decisión. Pero yo le digo a usted lo que tiene que hacer. Es decir, no entiendo que el concepto sea ese argumento, ¿no? Porque por eso digo que estamos en un momento muy peligroso donde lo que nosotros decimos tiene importancia porque hay otros profesionales que nos están mirando, han puesto el foco en el ejercicio, están diciendo el ejercicio es muy importante, Exercise Medicine, el ejercicio tal, los queremos, y el mensaje que estamos trasladando es que poco más que somos unos
artistas el entrenamiento es arte. Pues yo no estoy de acuerdo, el entrenamiento no es arte, el arte es otra cosa. Mi mujer pinta y es artista, yo pinto una mierda, no pinto nada, yo no sé pintar. Creo que nosotros el entrenamiento tiene una parte de ojo clínico, como tiene la medicina, es decir, una parte donde no están los libros, no está tal, pero hay una expertise, hay un trabajo de observación, de reflexión, esa parte la tiene el entrenamiento, pero no es arte, no es cocina. No es, voy a ponerle un poco de perejil a esto y un poco tal y a ver cómo va. No es eso. El entrenamiento es otra cosa. El entrenamiento tiene que acercarse porque no trabajamos con pinturas ni con lienzos. Trabajamos con un sistema psicobiológico al que le vamos a causar cambios y que pueden ser positivos, negativos y que entonces tenemos que tener responsabilidad. Dentro de que hay una parte, llámala holística si quieres, llámala como tú quieras, que sí está, pero no es la justificación que debe regir la forma en la que nosotros estudiamos. No debe ser excusa. Eso es. Es una parte que existe y la conocemos todos. Yo tengo la suerte de entrenar a una persona que es un campeón del mundo de judo y yo sé y le llamo y le digo, mira, Fran, oye, este es el programa, hemos visto esta carga y esta velocidad. Y ahí me dice, mira, hoy está peor y me he quitado una serie, tío, o me he quitado una repetición. Porque él ya está educado, es graduado además, está educado en decir, hostia, es que veo que bajo mi velocidad, que no voy tal y que, pues oye, pues entrenar es eso. O sea, muchas veces el peor entrenamiento es cumplir exactamente lo que se te ha dicho que hagas. O sea, porque la persona no está en todos los días igual. Pero el entrenamiento es otra cosa. El entrenamiento es un continuo ajuste y un continuo control. Por eso a veces me cuesta ver a dónde ha llegado el entrenamiento ahora, ¿no? El entrenamiento online, ¿no? Por ejemplo, pues está bien. Yo creo que se puede mandar el entrenamiento online, pero en algún momento tienes que ir observando a tu deportista y viéndole. Si no, eso no es entrenar. O llegará un momento en que la inteligencia artificial y los medios dirán, esto lo hago yo, claro, no te necesito para nada. Entonces, ¿hasta qué punto queremos llegar? Entrenar no es eso. Entrenar significa que en algún momento yo tengo que ver a mi deportista, evaluarle, verle, darle feedback, ajustarle. Entonces, todo esto, fíjate dónde nos está llevando, a una realidad más comercial, que está bien, y tiene que haber un equilibrio, pero es un punto intermedio para mí, no es un punto extremo. Exacto, sí, al final yo creo que... Y fíjate que lo extrapolo también a la universidad y la docencia, ya que tú estás en ambos campos. Si yo estoy en un punto, tengo que ser capaz de, no sé si la palabra es rebajarme, pero hacerme más accesible a ti para que podamos llegar, pero hasta cierto punto. O sea, ese comercializarse no es no cruzar ciertas líneas. Igual en la universidad yo me he tropezado con, y tú has puesto ejemplo algún catedrático a lo mejor, oye, que está en un nivel de conocimiento muy académico, muy teórico y no es capaz de convertirse en más accesible para el alumno y es un problema. Pues igual con los entrenadores. Oye, que sí, que por vender online o por vender más o por tal, ¿qué líneas estamos cruzando y perdiendo el foco? Bueno, sí, estoy de acuerdo y además creo que muchas veces las barreras que ponemos con los demás son barreras que tienen que ver más con lo que nosotros somos que con lo que realmente... Porque yo aquí en la universidad, y lo saben, mi puerta está siempre abierta y intento acercarme mucho al alumno en el sentido de decir, vamos a ver, si yo pongo barrera entre el alumno y yo es porque yo tengo, de alguna manera, ¿cómo decírtelo? Sin ser, pero bueno, quizás hay que serlo, no sé, ¿no? Tengo algún tipo de... quiero encontrar una palabra que no sea... un desprecio aún, ¿no? Pero... sí, es algún tipo de creencia de superioridad. No, pero yo creo que en el fondo es un complejo. Porque... o una inseguridad, si quieres. Es decir, porque ¿por qué pones una barrera? Es decir, yo tuve una madre mayor que me llama el otro día o me llama hace tiempo, oye, mira, me han sacado el azúcar alto. Y yo tengo que explicarle qué implica eso. No se lo voy a explicar a mi madre como se lo explicaría a alguien de aquí en un grado. Y yo me tengo que colocar en la situación de mi madre y explicárselo. Entonces, si uno no es capaz de permitir que las personas vengan y te digan, mira, esto no lo entiendo así, cuéntamelo de otra manera, y tú pones esas barreras, o es por ego, o es porque tienes inseguridades. Porque si tú controlas y dominas algo, normalmente yo siempre me he encontrado, los que más saben de esto lo pueden explicar de una manera más sencilla. O sea,
Entonces, a mí a mí no me duele en prendas que me pregunto una cosa y si no la sé decir, mira, es que no te puedo responder a esto, porque no tengo el conocimiento o no tengo... Porque no se puede saber de todo, y eso es así. Entonces yo el otro día viendo a Jesús Rivilla, joder, yo flipo, porque se pone a hablar de cosas, tío, y de comunicación, no sé qué, que yo digo, pues, tío, yo te admiro, tío, porque yo soy incapaz de ver desde esa perspectiva algo que me encantaría ver como tú, porque al final los dos queremos lo mismo, que es comunicar cosas que sabemos. Entonces, es estar en un escalón más alto en ese aspecto, y para mí eso es muy importante, tío, porque me hace aprender, me hace crecer. Y tú has tenido a Jesús aquí y has hablado con él y sabes que es un tío accesible, que no tiene problemas en explicar las cosas. Me encanta cómo comunica por redes. Es capaz de darte un palo mucha con cariño. Y yo, sí. yo no sé, tengo una cara que a lo mejor no soy capaz de hacerlo. Entonces yo creo que los docentes, las personas en general que ponen barreras o que limitan o que no son capaces de poner el otro en el lugar del otro, tienen sus propias inseguridades o un ego muy grande, porque si no, no se explica. Además, fíjate, hay una cosa que me resulta muy curiosa, ¿no? Yo hoy, que yo a veces voy a los congresos, últimamente he ido a 2 congresos y los 2 he dicho algo, ¿no? Pero no para incomodar, sino porque lo pienso. Por ejemplo, hay gente que está yendo a congresos, ahora por ejemplo los congresos, a veces van investigadores, docentes, tal, y se llevan influencers, ¿no? Se llevan influencers a exponer. Y esos influencers no tienen ninguna formación en nuestra área, pero los hemos convertido en referentes. Es decir, hemos convertido, pues no sé, no sé cómo se llama, Fitness Revolucionario, a que se llama esto, que yo no tengo problema en decir nombres porque es así, ¿no? Los hemos convertido en referentes, sin tener la formación adecuada. Yo no había escuchado nunca a estas personas y me llama la atención y yo les escucho encantado, pero evidentemente cometen errores muy importantes los que exponen. Muy importantes. Yo llegué a oír hablar en un congreso de 2 días a uno de estos chicos de fuerza pura. Y yo decía, bueno, ¿cuál es la fuerza impura? Digo, si hay una pura, habrá una impura. No entiendo este concepto. Pero aplaudir eso en un contexto... Yo no hablo en un contexto de bar, de compañeros. Sí. Hablo en un contexto de exposición en un congreso o en un... Y hay que decirlo. Porque si tú no dices eso, el daño es para toda la profesión. Es decir, hay que levantar la mano y decir, oiga, mire, en primer lugar, usted no tiene la formación adecuada, bien, usted está ahí, perfecto, pero usted está diciendo una cosa que yo no puedo tolerar que usted diga de algo que es mi área de conocimiento. Entonces, hemos llegado al punto en el cual los que tienen algo que decir son agresivos, polémicos, no sé qué, y los que no tienen título, trabajan y ocupan espacios que no deberían ocupar, son los líderes. Entonces, esta sociedad está un poco... Estoy en el congreso, decía Jesús y a Leti, joder, es que vosotros me habláis de redes, de tal, y es guay, ¿no? Es genial. Pero, ¿qué pasa? Que porque yo tenga, no sé, 100.000 seguidores, soy mejor que porque tengo 10.000. Entonces tengo que decirle a mi hija que vea Telecinco porque es la que ve todo el mundo, ¿no? Entonces, no entiendo, o sea, ¿qué pasa? ¿Que más es mejor? ¿En qué sentido? Es decir, yo creo que tenemos que encontrar un cierto equilibrio en nuestro sector respecto a qué cosas o no toleramos, porque yo no entiendo que tú te hayas dejado la vida trabajando como estás haciendo, divulgando con seriedad, estudiando grado, tal, y luego una persona que no ha hecho nada de eso, y porque sea o más guapo, o comunique mejor, o tenga una sonrisa más bonita, o diga las cosas de manera más agradable, le gusta a la gente lo que diga, le convirtamos en referente, no un ajeno, no mi hermana o mi primo, no, un graduado. Un graduado le convierte en referente. Hostia, sí. Algo estamos haciendo mal, no sé yo, pero creo que nos estamos equivocando. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que también hay un punto de, oye, igual nosotros tenemos que aprender, pues como hablar de Jesús, tenemos que también esforzarnos por aprender a comunicar, totalmente. A transmitir, a conectar, pero sin duda replantearnos mucho en ese sentido. Yo estoy de acuerdo que hay que aprender a conectar. Ellos hacen cosas muy bien y habría que aprender esas cosas. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que esa gente... Lo que ocurre es que hay un límite muy fino entre lo que hacen bien y cosas que hacen bien pero no son muy éticas desde mi punto de vista. Es decir, una cosa es que tú seas muy bueno comunicando y otra cosa es que yo haga cosas que éticamente no son, que no entran dentro de mis principios. Entonces, perfecto, hay cosas que aprendo de todo el mundo, incluso de esas personas, entiendo que lo hacen. Y hay cosas que no estoy dispuesto a hacer porque no entran dentro de mis principios. Y eso creo que es un límite muy fino. Es decir,
Yo estoy dispuesto a comunicar de una manera muy accesible, pero tampoco estoy dispuesto a estar utilizando la palabra mierda o diciendo tal porque tú entiendas mejor o fucking no sé qué. Hay uno por ahí que dice fucking no sé qué y todo el mundo dice fucking. O sea, lo siento, pero... Y esto es lo más sencillo, pero luego hay otras cosas que son peores todavía, en lo cual insultas a uno, atacas al otro o te vas a... yo he visto a gente ir a una facultad a dejar en ridículo a profesores de una facultad o a una asignatura en una facultad haciendo preguntas a los alumnos. Cuando las personas que preguntan eso a lo mejor no son capaces ni siquiera de aprobar esa misma carrera. O sea, y eso se tolera y se ríe y se aplaude. A ver, mira, eso no entra dentro de mí. Yo llámame clásico, llámame antiguo, llámame viejo, pero no estoy dispuesto a perder... ni creo que mi profesión, nuestra profesión, deba perder eso, porque estamos en otra cosa, estamos en otra historia y eso existirá, pero tenemos que acotarlo y decirle, mira, tú sigue tu camino y disfrútalo y lo que te dure y ya está. Muy bien, pues nada, Juanra, yo para cerrar ya te quería hacer una pregunta muy rápida, como estás metido en investigación, en práctica, etcétera, etcétera, a ver si podrías llegar a esclarecer 2 o 3 preguntas que se te pasen por la cabeza que digas, me gustaría resolver, ya lo hemos hablado un poquito también sobre la entrevista, pero un poco por cerrar futuras líneas de investigación, como sería en un artículo. Hostia, tengo tantas preguntas. Claro, el decir, oye, pues a corto plazo me gustaría resolver esto, esto y esto. Entiendo que una mente como la tuya tiene muchas. Sí, yo vivo en una eterna duda de muchas cosas. Es decir, yo creo que una de las cosas que más me está preocupando ahora mismo es, por ejemplo, la sarcopenia. Porque es una entidad que tiene una definición más o menos clara, pero que el diagnóstico no está del todo claro. Y es algo que está afectando ya no solo a personas mayores, población geriátrica, sino que ya estamos encontrando, podemos decir que puede haber sarcopenia incluso pediátrica. Gente joven que tenga niveles de fuerza bajos para su edad y para... Me preocupa esa parte, el poder decir, y estoy trabajando con Felipe y con otro grupo de personas en intentar encontrar, o sea, aportar a la sociedad, decir, mira, tenemos una herramienta o un test o una forma de diagnosticar la sarcopenia con cierta precisión y dejarla ahí. Es decir, pero no por un legado mío, o sea, ni siquiera para comercializarlo, sino como algo que sea útil a la sociedad. Ese es un punto, en este punto de mi vida me interesaría poder aportar eso. Ese sería un primer punto que a mí... Luego otro tema que me interesa mucho que es la cuestión de la obesidad, porque Felipe y Ciro y yo hemos dimitido del grupo de ejercicio de obesidad porque no estamos muy de acuerdo con algunas cuestiones que se han planteado dentro del grupo por el cómo, ¿no? Y es decir, creo que tenemos que dar un giro de tuerca a cómo estamos entendiendo y enfocando la obesidad y cómo enfocamos el ejercicio físico, la intervención con el ejercicio físico. Creo que queda mucho por hacer ahí, mucho, y es un problema de salud que nos va a dar muy, muy duro en los próximos años, porque claro, si vemos las cifras, están creciendo exponencialmente y las patologías asociadas a esa enfermedad, a ese problema, son muchas. Entonces, estamos intentando también dar un giro de tuerca. Están saliendo fármacos también que tienen un buen efecto sobre la composición corporal, pero que parece que el ejercicio físico parece que tiene un efecto también negativo sobre la fuerza y la masa muscular. Entonces, el ejercicio ahí tiene mucho que decir y veremos si en los próximos años somos capaces de aportar algo ahí, que sería un elemento relevante. Porque podríamos de repente decir, joder, pues el ejercicio físico sí que ha sumado algo a la sarcopenia y ha sumado algo a la obesidad. Para mí, esos dos nichos. Y luego en la mujer. Para mí, el trabajo que estamos haciendo aquí en la mujer, tengo muchas ganas de profundizar más. Porque creo que si... yo tengo una hija, ¿no? Entonces, yo veo que los niños de hoy, las niñas de hoy, el estímulo neuromuscular que tienen es mucho menor del que tenían antes. O sea, tú no ves niñas jugando a la comba, ni a la goma, ni saltando, ni corriendo como hacían antes, ¿no? Entonces, para una mujer eso puede tener unos efectos devastadores en su futuro, en su salud
osteomuscular, etcétera. Y me preocupa cómo se está entendiendo el entrenamiento de la mujer, porque creo que no lo estamos terminando de entender bien. Quizás porque, bueno, tenemos también limitaciones metodológicas, pero profundizar en eso y poder aportar algo me parece relevante. Entonces yo quizás en los próximos años, a mí me queda unos años, ahora saco un libro y cierro mi ciclo, Fran irá a los Juegos y cierro otro ciclo, y me dedicaré ya en los últimos años pues seguramente a esto y a trabajar en clínica y poco más. Y en estos años que me queden, o sea, muchos, pero bueno, que ya uno no tiene 30 años ni 40, todo esto depende más de ti. Es decir, uno espera iniciar cosas, por eso estoy muy contento aquí, porque tengo alumnos jóvenes que están saliendo de grado, van a máster y que se meten en doctorados, y que son los que van a dar continuidad a todo esto, a preguntas que a mí me parecen muy relevantes por el impacto que tienen en la sociedad, en la salud. Fíjate que me estoy centrando más en la salud que al rendimiento. El rendimiento, aquí hay gente trabajando a un nivel espectacular. Tengo otro proyecto y además te lo voy a comentar porque me parece... Tengo una compañera que es Isabel López, que es de Valdepeñas, que además acabamos de mandar un artículo a Cardiology, muy interesante. Se ha hecho un estudio con hipertensión en más de 100 sujetos, con trabajo de fuerza y de resistencia, pero muy controlado, muy controlado, una dosis bastante mínima. Y el efecto ha sido brutal. Si conseguimos, y claro, ha sido un ensayo clínico, es un ensayo clínico, de verdad. Con 100 sujetos. Pero ensayo clínico, o sea, lo hemos hecho por medio, ella ha conseguido algo muy difícil, que es que se apruebe como ensayo clínico. Si conseguimos impactar ahí también, es muy relevante, porque significa que de repente el ejercicio individualizado, yo formo parte de la revisión de la Guía Europea del Deporte, de Cardiología del Deporte en 2022, de la Asociación Europea de Cardiología, y yo seguía viendo RM, seguía viendo valores de consumo de oxígeno de trabajo o de nivel de consumo de oxígeno, que no me los creo, o sea, tengo muchas dudas. Y entonces, si conseguimos impactar ahí y hacer que los médicos vean que hay otra forma de hacer ejercicio, que podemos aportarles mucho, hostia, yo ya me puedo ir a casa tranquilo a retirarme en mis últimos años y disfrutar de lo que muchos de vosotros seguiréis haciendo. Es decir, que es mejorar nuestra profesión. Yo siempre digo, mira, yo he tenido suerte de acertar con una mujer en mi vida maravillosa, pero llevo muy pocos años casado. Al final de mi vida he conseguido acertar. Pero eso es suerte. Hay una decisión que es muy importante, que es que te levantes cada mañana y vayas a hacer algo que te guste. Es decir, esa decisión, porque bueno, la novia la puedes cambiar, pero levantarte cada mañana y decir, hostia, me voy a hacer algo 8, 10 horas o 15, las que quieras, y me gusta mucho lo que hago. Pues yo tengo la suerte de hacer eso hace 32 años. O sea, yo a mi profesión le debo vivir, o sea, comer de algo que me gusta. Y eso es un regalo de la vida, que yo agradeceré siempre. Y por eso a mi profesión yo le estoy agradecido. Espero poder devolverle parte de eso, poder devolverle gente. A mí la universidad me motiva por eso, por devolver a la profesión gente motivada, ilusionada. No gente que sepa mucho. Gente que sepa mucho, eso es un proceso de tiempo. O sea, yo ahora me dices, ¿tú sabes algo? No mucho. Más de lo que sabía cuando empecé, pero me queda tanto por aprender y yo todos los días estudio y todos los días leo. Entonces, no es que sepa mucho, saber mucho llegará, pero gente que tenga ganas de aprender, que les guste lo que hace, esa es mi ilusión, que dejar en mi profesión eso. Entonces, yo aspiro a dejar en mi profesión algo, que devolverle algo de lo que me ha dado, que es mucho, porque imagínate 32 años viviendo de algo que es muy complejo, viviendo sabiendo que no se vive igual cuando tienes 20 años y muchos vivirán esto, muchos que escuchen esto vivirán esto. No tienen que olvidar que ahora estarán cobrando 6 euros la hora, 8 euros la hora, pero que si trabajan y dignifican la profesión, yo siempre digo lo mismo, yo he puesto la misma voluntad, el mismo cariño, el mismo esfuerzo cuando cobraba en un gimnasio 6 euros la hora que ahora, que cobro en una universidad más dinero y que exactamente el mismo esfuerzo y el mismo cariño. Entonces, que no olviden los que escuchan esto que si les quieren vivir de esto, tienen que cuidar, como una pareja, tienen que cuidar su profesión. Cuidar tu profesión. Si cuidas tu profesión te va a devolver muchas cosas. Si la maltratas, si dejas que todo el mundo la pisotee, es como una pareja,
no te va a valorar. Entonces, creo que es un mensaje importante el decir, bueno, transita por tu profesión con dignidad y intenta tratarla con cariño. Porque si no, equivocándote, pero tratándola, porque si no, nos va a ir mal a todos. Eso no tengo ninguna duda. Totalmente. Pues que bueno, yo creo que todavía te queda tiempo para dar guerra, pero para los que recojamos o estemos recogiendo el testigo, pues muchas gracias por la contribución y muchas gracias por tu tiempo aquí. Gracias a ti por esta charla que es tan agradable, porque al final hablamos de cosas que nos interesan a los dos y que nos motivan. Seguramente no dedicaríamos tanto tiempo a las cosas si no nos gustan. Sí, efectivamente. Y a ver si seguro que ayuda a mucha gente también. Así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Pues hasta aquí la charla que tuve con Juanra, espero que te haya gustado mucho, yo sin duda la disfruté, aprendí mucho y me quedé con ganas de más. Se me quedaron muchas preguntas en el tintero, así que si quieres que vuelva a venir Juanra o que vuelva a venir algún invitado, que venga alguien que te gustaría escuchar, no dudes en suscribirte, en darle a like y recuerda que en nuestra página web tienes la posibilidad de dejar ahí tus preguntas registradas para el podcast y las trataremos en futuros episodios. Así que sin más, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!